Liderar con el ejemplo, categoría por excelencia del liderazgo en la gestión de riesgos, Central. del liderazgo en general, pero de la gestión de riesgos en particular. Liderar con el ejemplo no es la única forma de liderar. ¿Entraste en conflicto o estás bien con Y un liderar? poquito sí, es un poco de conflicto. Como Te molesta un poco la idea de que no sea Me incomoda. la única forma de liderar. Si yo toda la vida defendí que liderar con el ejemplo es la única forma de Y liderar, ahora me van a decir que no es la única buena. Bueno, es complementario entonces lo que vas a decir. Es complementario, sí, no es una provocación ni mucho menos. Es complementario. La definición de riesgos que nosotros tomamos básicamente tiene que ver con llevar a un grupo de personas, tiene que ver con las personas en grupo llevadas hacia la consecución de un objetivo. Esa es como la definición, palabra más, palabra menos, que nosotros tomamos de liderazgo. Que es una definición acotada al entorno organizacional en el que nosotros trabajamos. Es una definición que sirve para el entorno organizacional. Un grupo de personas conducidas hacia la consecución de un objetivo. Uh-huh. Por supuesto existen otros tipos de abordajes sobre el liderazgo. El libro del que vamos a hablar hoy tiene otro punto de entrada. No aborda esta definición que te acabo de decir, llevar un grupo de personas a conseguir una meta, sino que tiene una definición que se parece más a las definiciones más clásicas o más la que vos te podrías imaginar, que la voy a leer casi textual. Es un individuo que influye en el pensamiento, en el sentimiento y en la acción de otros. Es esa suerte de enumeraciones que se terminan siendo complejas, pero que básicamente alguien que influye en las cabezas y en los corazones. De alguna de esas tres maneras es un líder. O en la acción de otros. Me gustó esta definición. Después, sobre el final, voy a retomarla apenitas más amplia, pero la idea general es esta. Es del libro Mentes Líderes, cuya bajada es una anatomía del liderazgo. Tiene ínfulas de grandes conclusiones. Aparte, la palabra anatomía es tipo ciencia biológica dura. Claro. ¿Cómo? Nos está avisando que va a sacar conclusiones grandes. El libro es de Howard Gardner, psicólogo e investigador norteamericano, y es doctor de la Universidad de Harvard. Profesor, de la Universidad de Harvard. Es un libro que leí hace mucho, que tenía muchas ganas de comentarlo, pero que me daba un poco de fiaca de retomar en su relectura, porque es ligeramente complejo. No es un libro complejo, pero no es un libro fácil tampoco. No es Inteligencia Emocional de Goleman, pero no es un libro tan simple tampoco. Este hombre, Gardner, lo conocemos por su teoría de las inteligencias múltiples, que básicamente lo que dice: las personas no tenemos una sola inteligencia, sino tenemos varios dominios y que marcan potencialidades y acentos significativos de cada individuo. O sea que básicamente hay individuos que tienen fortalezas y debilidades, y bueno, están los que tienen como esta inteligencia kinestésica, que le dicen, claro, que es la corporal, bueno, la lingüística, la musical, hay diferentes. O sea, podemos ser de diversas maneras inteligentes, dice Gardner. Exactamente. Lo que dice concretamente es que trabajan como entidades medio semi-autónomas y que cada individuo puede tener una fortaleza en algún lugar. Simplemente es por ahí que lo conocemos a Gardner. Hoy no vamos a hablar de esa teoría de las inteligencias múltiples, pero es lo que lo hizo famoso a él. Uh-huh. En este libro, que tiene esta pretensión de viviseccionar al líder y sacar conclusiones absolutamente extendidas, hace como una gran definición inicial y divide, y acá por eso entra el tema del liderazgo con el ejemplo, no es la única forma de liderar, divide a los líderes entre directos e indirectos. Okay. Conceptualmente, y después trata sobre ciertos líderes. En esta división directos e indirectos hay una serie de categorías, de características que tienen los directos e indirectos, que son las que vamos a conversar a ambas categorías están a un nivel, están equiparadas como posibilidad. ¿Hay alguna jerarquía? No, quizá adelantándome a tu exposición. No, perfecto. No las plantea como jerarquía, sino como diferencias. Okay. Pero hace mayor hincapié en el liderazgo directo, que es el liderazgo que ahora vamos a ver
¿Qué sería liderar con el ejemplo? Lo que me gustó mucho es cómo rasca un poco en la profundidad, pasa la primera capa de superficialidad sobre cómo se aborda el tema del liderazgo, y es bastante interesante este tipo de dicotomía que hace entre el liderazgo directo e indirecto. Y mirá qué interesante, lo plantea como un continuo. Dice, vos tenés dos polos, y acá tenés el liderazgo directo, y acá tenés el indirecto, y en el medio tenés una larguísima gama, según donde ecualices, de líderes que tienen un estilo directo o un estilo indirecto que influyen, acá una de las palabras claves es influir, influyen de forma directa o influyen de forma indirecta, y sitúa en los dos extremos a Churchill, por un lado, un líder militar, basado en la palabra, etc., y a Einstein en el otro lado como paradigmas o como polos del liderazgo directo e indirecto. Él lo plantea así, como una suerte de continuidad. O sea, Churchill del directo y Einstein el indirecto. El indirecto. Dice, Churchill fue directo porque básicamente ejercía su influencia a través de la palabra y de las historias que contaba. Y por el otro lado, Einstein indirecto porque ejercía su influencia efectivamente a través de forma indirecta. A través de teorías que desarrollaba o de ideas que exponía, pero no necesariamente que te contaba, digamos. Tengo una pregunta, si hay que pasarla para el final, la pasamos para el final, o por ahí no, vos me dirás. ¿Hay que tener una intención específica de liderar para ser un líder, o puede darse el caso? Porque me hace pensar en Einstein como alguien que quizá no se percibía a sí mismo como un líder o no tenía la intención de liderar, pero sin embargo tiene algún efecto de algún tipo que en boca de otros dice, Albert Einstein es un líder. Muy buena pregunta, mi queridísimo Luis Simón. No, pero es muy buena la pregunta. Y fíjate por qué te lo traigo a esta distinción inicial. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el concepto de liderazgo que usamos nosotros? Personas consiguiendo un objetivo y hay que llevarlas para allá. Claro. Bien organizacional es nuestro recorte. Exactamente. Vos trabajás con las competencias de alguien que tiene que conseguir alguna meta. Porque quiero llevar a personas a... Bueno, acá la definición arranca desde otro lado. Es alguien que genera influencia en las cabezas, los corazones y la acción de otra cantidad de individuos, bien simplificada. Ahora complejizo un poco más esa misma definición. Entonces, para responder esta pregunta, ¿qué es un líder? ¿Hay alguna tipificidad? Dice, bueno, mirá, directos e indirectos. Vamos a lo más simple entender el liderazgo directo. Consiguen su influencia básicamente por las historias que narran. Ok. Dice, son narradores. El líder directo es un narrador. Mirá qué interesante, porque entra en el atributo comunicación. Versus el indirecto, en este punto 1, de alguna forma, es versus las ideas que elaboran. Ahora voy a entrar a eso. Las historias que narran versus las ideas que elaboran. Básicamente, presentar una historia con palabras, dice, no es sinónimo de comunicar, tiene como un componente artístico muy fuerte. Pero vos fíjate qué impacto tiene para un líder organizacional, que son casi todos líderes directos, lo que dice tu jefe. Eso que dice es la historia que narra. Claro. Si básicamente no importa lo bien o mal contada que esté esa historia, la historia que narra es lo que tu jefe... O sea, de por sí es una historia, diga lo que diga. Diga lo que diga, te está contando una historia sobre un tema. Claro. Ese es el liderazgo directo. El líder indirecto es, y acá viene lo interesante también y lo que empieza a perfilar, es en general indirecto porque está dentro de un campo. El líder indirecto es líder adentro de un campo. No es un líder de todos los campos. Y dice, el líder indirecto en general no va a ser tomado en serio a menos que eso que narre tenga un impacto específico adentro de ese campo. Claro. Entonces vos tenés, por un lado, un líder directo, que es simplemente el que te dice vamos hacia allá, y tenés otro que ya tiene que generar algo para que un campo específico, para que un grupo de expertos sean impactados de alguna forma. O sea, es más específico quizá, ¿no? Más como además, concentrado en algo. No, pero bien diferente. Este narra, este te dice sangre, sudor y lágrimas. Es para allá. Y este elabora la teoría de la relatividad. Claro. No, me refería a esto. Desde el punto de vista como de la escucha de la comunidad, es mucho más... Llega a más personas. El directo. Porque se ve que narra algún tipo de cosas que toca algo que está dentro de la mayoría. Ahora vamos a entrar, te adelantaste a uno de los puntos centrales que lo quiero llevar en orden, por eso no avanzo por ahí, pero básicamente quédate solo con esta idea inicial. Líder directo narra historias. Sangre, sudor y lágrimas.
Líder indirecto genera ideas. Elabora ideas, ok. Entonces, por lo tanto, el líder directo en general le habla a un campo más amplio y el líder indirecto le habla a una pequeña comunidad hiperespecializada. Claro. Punto 2. La encarnación de esas ideas que narran, dijimos, el directo narra ideas, el indirecto narra historias. El indirecto genera o tiene algún tipo de idea versus el enfoque de esa idea. Entonces acá empieza algo que me parece muy interesante, el líder directo. Dice, pero además de la idea que te relata, un líder directo, está la forma en la que encarna esa historia. ¿Cómo vive su vida ese líder que relata historias? Contrastado con esa historia que cuenta. Exactamente. Dice, es esa coherencia entre lo que dice y lo que hace. Pone el ejemplo, dice, si Stalin deseaba valor de sus tropas, no podía ser visto como un cobarde o como un pusilánime. Claro. Lo mismo con un líder religioso que pide a sus fieles que sean generosos y él no es generoso, la gran contradicción. Bueno, no voy a entrar en... Estar dispuesto a adoptar el comportamiento que pedimos. Exactamente. O sea, vos lo que esperás de alguien que predica generosidad es que sea generoso. Claro. Digamos, ¿no? Dice, quienes no practican lo que dicen son vistos como hipócritas y la hipocresía debilita la historia. Mirá qué interesante, viste que nosotros siempre decimos liderar con el ejemplo. Eso vendría a ser encarnar la idea que contás, es un liderazgo bien directo, porque si no predicás con el ejemplo, debilitás completamente la historia. No es que es gratis, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Dice, cuando historia, acá lo encomillé porque me pareció muy bellamente expresado. Dice, cuando historia y encarnación parecen fundirse o mezclarse como en un sueño, cuando no se puede distinguir la danza del danzarín, parafraseando a Yeats, estoy leyendo textual, estamos ante una genialidad del liderazgo. Los casos Mandela, Obama, Job, tipos que en su propio ámbito han sido grandes líderes directos y narradores, pero que además tienen un contraste fácil e identificable con su propia conducta. Dice, cuando sus historias chocan con la conducta que encarnan, es probable que se genere una reacción hostil. Es lo que vemos en la gestión de riesgos cuando alguien que definitivamente no está interesado en gestionar riesgos e impactos, sino en generar todos los shortcuts posibles para obtenerle el resultado de producción, de golpe se pone a hablar de temas de seguridad porque le conviene y genera como una hostilidad alrededor. Entonces, el líder interno, el líder directo, tiene como la obligación de encarnar el ejemplo. Con el ejemplo, que eso ahora vamos a ver cómo se contrasta con el líder indirecto. Y tiene esa obligación porque si no su propia historia se pierde en el vacío, digamos, ¿no? Los auditorios no son un lienzo en blanco, esperando que vos lo llenes con tu creatividad, sino que al revés, las personas tenemos muchas historias ya. Entonces, para adoptar una historia, lo que necesitas es que esa historia, esté situada temporalmente. Es muy interesante lo que dice sobre... Para que las historias triunfen, tienen o que continuar la historia que se está contando, tipo lo que un líder dice, tiene que estar muy en sintonía con lo que está pasando, o lo tiene que sustituir. Se tiene que complementar o sustituir, pero vos no podés venir a hablar de cualquier cosa. Tenés que tener como la perspicacia para entender cuál es esa voz que está teniendo la organización y entonces poder reemplazarla o sustituirse. Dice, básicamente tiene que ser como bastante hábil para conectar con el pasado, poder actualizarlo en el presente y tirar un horizonte donde la gente entienda hacia dónde. Y acá parece como muy interesante la idea de la narración. ¿Viste? Los líderes como grandes narradores, no como grandes explicadores, no en las formas. Estoy hablando como de la idea conceptual de un líder, sea capaz de entender a dónde y sea capaz de transmitirte hacia dónde vamos. Después las formas son más secundarias. Siempre esto dentro del liderazgo directo, sí. No, está conectado con lo que hablamos en columnas anteriores. ¿Te acuerdas cuando hablamos de estados de ánimos y narrativas? Donde uno ve las cosas que suceden, el hecho de que un líder tenga como una central responsabilidad. ¿Qué narro? ¿Cómo encarno lo que narro en relación al pasado, al presente y al futuro? Que es lo que puede como motorizar el cambio, ¿no? Y ser capaz de captarlo, ¿viste? Que siempre... ¿De qué se está hablando? Bueno, ¿y de qué quiero que se hable? Entonces no puedo traer una historia de la nada. Tengo que entender en qué sintonía estoy. Bueno, y el último punto de los líderes indirectos en
este ítem de encarnar esas historias que narran, que se vuelve muy importante para los líderes directos, es que ayudas a construir identidad. Claro. A través de la narración. Dice, la responsabilidad particular del líder es ayudar a otros a terminar de construir su identidad, por ejemplo, a tus equipos, ayudarle a terminar de construir su identidad en relación a la gestión de riesgos. Lo que vos seas capaz de decir y sostener con hechos, no solo decir que te importa, sino asignar los presupuestos adecuados. Recursos, reuniones, presencia, etc. Va a hacer que las personas puedan terminar de formar su propia identidad. Es algo que podría ser verdad de perogrullo, pero es muy interesante. Dice, los líderes ayudan a formar la identidad de sus equipos, o de sus seguidores, está más bien planteado así acá, a partir de cómo ellos mismos hayan resuelto su propia cuestión identitaria con respecto al tema. Claro. Y es tal cual. Según como vos resolviste el interés que le vas a dar a la gestión de riesgos, como vos podés ayudar a formar la identidad de alguien que tiene que efectivamente gestionar riesgos, ¿no? Ahora, en este segundo punto, dijimos, ¿no? El punto inicial, las historias que narran versus las ideas. Después, cómo se encarna esa idea versus cómo se elabora. Y me pareció muy interesante porque el líder indirecto dice, la vida personal no va a pareja con su influencia. O sea, en el fondo no nos importaba mucho cómo era Einstein, si Einstein era amoroso con su mujer, si cuidaba a sus hijos, claro, o si era sociable con el mundo. Lo que le importaba a la comunidad en la que él influía era cómo planteaba los problemas, qué punto de enfoque tenía para resolverlos, cómo elaboraba sus teorías. Su influencia la generaba por el enfoque de sus ideas, claro, y no por cómo encarnaba sus historias. Claro. De hecho, insisto con esta idea, a nadie le importaba como Einstein en la comunidad en la que él generaba influencia, ¿no? Que después pasó a ser un ícono de la inteligencia genial. Después, claro, cuando ese se transforma en un ícono. Y su entonces, foto con los pelos blancos sacando la lengua, ¿no? Recuerdo esa y se foto vuelve más directo, claro, porque la inteligencia como valor pasa a estar, no sé si liderada, pero influenciada. Bueno, entramos en otra discusión. Otra etapa de su vida. Exactamente, y otra etapa. Dice, lo que importaba eran sus enfoques particulares sobre la física y cómo influía a otros, por cómo planteaba y resolvía los problemas. Dice, mirá qué interesante esto también. Si sus creaciones se hubieran obtenido de forma ilegítima, o por ejemplo plagiando, claro, su posición de liderazgo hubiera sido puesta en tela de juicio. Entonces acá te respondo la primera pregunta que me hiciste hoy. ¿Y Einstein quería ser líder? ¿Hay un ícono? ¿Qué sé yo? Lo que plantea Mentes Líderes, claro, es, mirá, es un líder indirecto. Porque toca las mentes, los corazones y la acción de un grupo de personas, pero de forma indirecta, porque elabora una teoría que transforma a un grupo enorme de personas, claro, y a esa comunidad. Y bueno, y el otro líder no, el otro es el que quiere influenciar en cambios institucionales, lo dice, o sociales, una cosa así. Acá entra lo del punto C, que vendría a ser base amplia versus campo estrecho. El líder directo ejerce su influencia sobre comunidades más amplias. Claro. Cuando se lidera una base amplia, los ejemplos que pone son ejército, la iglesia o la nación, no tratás con expertos, sino que tratás con individuos que tienen una mentalidad ordinaria y relativamente indisciplinada. Parece de Bono. Claro. O sea, las personas tienen gelatina en el cerebro, ¿viste? Bueno, dice, por ahí podés tratar con algún experto en el público, pero si Einstein hubiera sido parte de tu público y de lo que vos, en el terreno en el que vos lo vas a liderar, probablemente no sea un experto en política internacional. Claro. Digamos, como además, me acordaba de la frase esta que mencionaste al comienzo, sangre, sudor y lágrimas toca, tipo, ¿quién no entiende? Atraviesa todas las comunidades de todos lados, ¿no? Vos le decís a alguien sangre, sudor y lágrimas y tu base, como dice comunidad de base, hace como... Claro. Se expande en un segundo base amplia. Base amplia. Y abarca a toda la humanidad. Claro. Tal cual. Pero bueno, me gustó esta diferencia. Como ves, hacen muchísimo más desarrollo sobre los mensajes, sobre el liderazgo directo, etc. Pero lo diferencia claramente del liderazgo indirecto, que es el liderazgo por ahí del referente técnico. Claro. Que es capaz de elaborarte un paper, que te genere una metodología, que por ahí no va a generar influencia directa, pero sí va a generar influencia indirecta. Por eso te digo, por eso decía, liderar con el ejemplo no es la única manera de liderar, nos dice Gardner. Pero qué linda dupla para juntarlos. Un indirecto y un directo.
pueden hacer un No, y escándalo. vos también saber que podés tener recursos indirectos para liderar. Claro, dependiendo del contexto. Y que hay lugares donde tenés que liderar en forma directa y otros que podés generar influencia indirecta. Y es una gran distinción la de liderazgo. Es una gran distinción. Directo de indirecto. Y como así separado, ¿no? Que el directo requiere historias que tienen que ser narradas, pero además que las tenés que encarnar. Claro. Porque si no las encarnás, tu historia no tiene... se vuelve inconsistente y además te genera una reacción adversa. En cambio, el liderazgo indirecto, lo único que no puedes hacer es como plagiar. Tenés que ser un gran presentador de una teoría y a nadie le va a importar cómo la encarnes, sino cómo presentes esa teoría. Y entonces aparece la base estrecha y la base amplia. Este lidera un campo y este puede liderar enormes colectivos de personas. Y el último punto que me pareció muy interesante es, claro, es muy larga la presentación del libro, pero dice básicamente la especie humana es la única que tiene la capacidad de simbolizar. Somos el único primate que simboliza. Dice, un mono, cuando quiere imponer, bueno, un mono no, porque somos nosotros también, como un primate no humano. Sí, dice, un primate no humano. Cuando quiere imponer algo, la única opción que le queda es la fuerza bruta. Claro. Por eso es tan mala la idea de hacerlo, porque yo te digo, en la gestión de riesgos. Dice, ¿qué gran virtud tiene el ser humano? Que puede simbolizar, puede usar sistemas simbólicos para contar las cosas. Entonces, dice, los líderes directos tienen un dominio refinado del sistema simbólico lingüístico. O sea, un líder directo tiene que tener competencias comunicacionales. Necesitas tipos que hablen bien. Es que es su materia prima, digamos. En palabras de Luis Simoni, cómo hacer cosas con palabras, digamos. Es su materia prima, es la palabra, entonces el sistema simbólico tiene que ser refinado. Y en cambio, en el liderazgo indirecto, lo que tiene que ser refinado es el uso del sistema simbólico específico. Claro. O sea, si hablamos de física, en el caso de Einstein, bueno, ahí tenés una refinación extrema, pero puede a lo mejor no saludaba a nadie, digamos, tenía como cero conexión con... Claro. Bueno, y se ocurre, dice, ¿dónde ocurre el liderazgo? ¿Dónde ocurre el liderazgo? Me encanta esa expresión. ¿Dónde ocurre algo? ¿Dónde ocurre el liderazgo? Yo lo leí. En la comunidad. Esta es una hermosura. En la mente humana. Ok. Es el liderazgo ocurre en la mente humana y dice, ¿y qué ocurre con los humanos? Que a los 5 años adquirimos una capacidad avanzadísima de simbolizar. Entonces, el líder, el que le habla a la comunidad extendida, el directo, tiene que hablarle a un niño de 5 años. O sea, le tiene que hablar cuando hace ese gran corte, claro, dice, bueno, habla con una mente de 5 años, que antes no sé cómo le decía, desordenada y, sí, no sé y con qué, poca disciplina. y indisciplinada. Cosa que no le pasa al líder directo. Además, los ejemplos son divertidos así de leer, no es que están expresados en forma divertida en el libro. Dice, los primates no humanos, bueno, carecen de esta capacidad de simbolizar. Pero cuando la inteligencia lingüística se empareja con la inteligencia personal, estamos ante un líder directo. Muy prometedor. Dice, por lo contrario, los líderes de un campo, estos que generan ideas, que influyen, que casi te diría que son más admirables o tan admirables como los directos, el que es capaz de generar una idea que a vos te influye de alguna manera. Dice, no necesitan ser maestros del uso del lenguaje, ni prodigios contadores de historias. Dice, da lo mismo que Einstein hablara alemán o que Picasso escribiera en francés. Lo que era fundamental era su maestría en los sistemas simbólicos de la física o de la pintura. Bueno, perdón, vos sabés que hay un chiste, no sé si lo habrás escuchado, sobre que lo voy a contar. Dicen que, creo que se lo leí a Ernesto Sábato, tiene que ver con esto que acabas de decir, que le dicen a Einstein, no sé, explíquenos la teoría de la relatividad, la explica, y se entendieron, dicen, no te seguimos, se las voy a explicar otra vez de otra manera. La vuelve a explicar. ¿Entendieron? Ahora esta es la con otros ejemplos. No entendimos. Tercera vez. La vuelve a explicar. Se esfuerza cada vez más. Trae ejemplos, hace conexiones. ¿Entendieron la teoría de la relatividad? Sí, maestro, ahora lo entendimos. Bueno, ya no es la teoría de la relatividad. Bueno. O sea, el manejo de lo simbólico llega un momento que lo bajás tanto que ya no deja de ser lo que No, extraordinaria, no la conocía. La anécdota. No sé si es cierta, pero merecería ser verdad. Pero ilustra, si no es cierta, ilustra.
Básicamente esos son los 4 puntos que traía, que es extremadamente simple la distinción. Me gustó cómo Muy está interesante. expresado. Y antes de que respondamos si hay que leer o no hay que leer el libro, completo esta definición que te decía, esas penitas más complejas, ahora que ya la desandamos un poquito, dice, habla del líder, ¿no? Personas que mediante la palabra, el ejemplo personal o sus ideas influyen acusadamente en las conductas, pensamientos y sentimientos de un número importante de sus congéneres humanos. Entonces tenés una definición más amplia del liderazgo que si la lees en frío es horrible. Claro, sí, es como muy árida. ¿Viste? Es muy árida esto de que influye en el pensamiento, el sentimiento y la acción de las personas. Por eso es tan útil el abordaje que tenemos nosotros para trabajar con equipos, que es un grupo de personas que tienen que conseguir un objetivo y entonces vos tenés que desarrollar competencias que te ayuden a eso. Donde te vuelvo a un terreno más abstracto y te hablo de que influyas en un número de personas, en sus emociones, te vuelvo loco con eso. ¿De qué me hablas? Extraordinaria la distinción. ¿Hay que leer el libro? ¿Qué te parece que te voy a decir? Si sos consultor, sí. Mirá lo que me anoté. Si estás escribiendo un tratado de liderazgo, Claro. Más todavía. si querés vivificar el liderazgo como... La anatomía del liderazgo. Claro. Sí, si estás estudiando sobre el liderazgo y querés dominar los conceptos, léelo porque es un libro muy bien escrito. Claro. También aborda, esto es como el eje, yo te traje el eje central, pero a lo científico. Estudió 15 años, leyó la biografía, analiza el estilo de 9 líderes. Es un libro larguísimo, es medio un bodoque grande. No es que un libro que decís, uy, un fin de semana tipo Blink o Outliers, que papita valor. Que narcotiza. Sí, no te narcotiza. No narcotiza. No, está bien escrito igual, pero no narcotiza. También es un libro que te puede interesar si te interesa alguno de los personajes, tipo, no sé, querés saber algo sobre Margaret Mead, léetelo porque está buenísimo. ¿Trae ejemplos sobre líderes? Sí, además de estos que mencionaste, Churchill y... Sí, 9 líderes trae. Okay. Ahora no los recuerdo, pero tipo Margaret Thatcher es una de ellas. Trae 9 líderes, o 8, y los capítulos son básicamente esto. Sobre este enfoque que te conté, te dice cómo era cada perfil, pero te narra toda la historia del personaje. Bueno, es un libro interesante si te gusta la historia, si te gusta como lo biográfico, pero en términos de management, mirate este capítulo un par de veces y bueno, léete las primeras 30 páginas del libro, realmente alcanza con eso. Otro detalle que tiene, es un libro del siglo pasado. Viste, es un libro del 95, del 96, pero bueno, tiene ese tipo de conclusiones tan atemporales. Claro. Viste, saca esta conclusión del líder indirecto, y dije, qué buena. No, además que el liderazgo ocurre en la mente humana, que existe y existirá por siempre. Cómo ocurre, te explica casi todo, ¿no? Extraordinario. Yo creo que no lo va a leer nadie, pero si alguien lo quiere leer, leyendo las primeras 30 páginas, es agradable, es llevadero. Yo tuve que hacer un esfuerzo para hacer esta abstracción, tuve que agarrar, porque no te dice el indirecto es este, el directo es este. Va mezclando, va directo, indirecto, directo, indirecto. Entonces, en un momento tenés una ensalada en la cabeza. No está bien presentada la información, claro, pero es un libro agradable. Son conceptos agradables de incorporar. No sé si es un libro agradable de leer. Dijo de alguien que escribió 500 páginas, claro, sobre liderazgo. Así que bueno. Excelente. Gracias, Lucho. Gracias. No, ella era una líder del corte directo e indirecto. Ambos. Una combinación genial. Sí, una combinación genial. Hay un video para ver de Howard Gardner, que ya es un tipo grande, está vivo. Yo no lo tenía tan claro. Una charla TED, ¿viste las TEDx que son como de ciudades pequeñas? Sí. No recuerdo en qué ciudad. Habla de las inteligencias múltiples. Es muy llevadera la charla. La vamos a dejar en la caja de comentarios. ¿Él es psicólogo? Sí, es psicólogo, investigador y profesor de Harvard. Y es bastante entretenida la charla
porque te va llevando por las inteligencias múltiples con ejemplos. Y claro, es un tipo que, viste, cuando se hacen tan famosos con algo, después tienen como mucho margen para seguir creando organizaciones. Un investigador, ¿viste? Un tipo al que le gusta mucho un ratón de biblioteca, entonces es como bastante riguroso. No son ideas que me encanten, las inteligencias múltiples, como que nunca me terminan de llegar ese tipo de ideas, pero sí me gustó esta distinción como tan simple para el que estudió 5.000 páginas para decirte ir directo, indirecto. Me parece que eso tiene mucho valor. Así que vamos a dejar la conferencia en la caja de YouTube. Como siempre, hagan comentarios, pueden hacer comentarios o preguntas que incluso podemos retomar nosotros en las columnas, inquietudes, etcétera, incluso temas que les puedan interesar. Y suscríbanse al canal, que nos ayuda a posicionar bien o mejor estos contenidos. Gracias. Gracias.